En nuestra clase hoy vamos a tocar dos temas importantes. Hoy voy a primera hora de la clase vamos a hablar de, pues, de algunos tributos o algunos impuestos que deben tener en cuenta ustedes en relación a propiedad horizontal. No voy a profundizar, pero sí voy a darles como un barniz, ¿ok? Para que ustedes de pronto sepan cuáles son las responsabilidades tributarias que debe tener una propiedad horizontal, ¿ok? Mm, Uno de los primeros impuestos que no aplican para empresas o para propiedades horizontales de índole residencial, pero sí para las que son comerciales y mixtas, es el impuesto a la renta. Se encuentra regulado en la ley 1607 y en el artículo 186, perdón, en su artículo 186 y en nuestro estatuto tributario, artículo 1923. Entonces, las propiedades horizontales pues están exentas, las residenciales por regla general. Sin embargo, aquellas que se encuentren estipuladas como comerciales y mixtas que generen ingresos por explotación de áreas comunes, pues estas pues obviamente pierden esa calidad de excepción y por lo tanto deben contribuir a este impuesto. Por ejemplo, cuando arriendan lugares para antenas y demás, pues estas deben declarar este tipo de impuestos. Uno de los primeros, el impuesto a la renta, para todas las propiedades horizontales, comerciales o mixtas que generen ingresos por la explotación de zonas comunes o áreas comunes deben ser o son sujetos activos, sujetos pasivos de este impuesto. Hay otro impuesto que a veces, y este es muy probable que desconozcamos, pero sí aplica para todas, ¿ok? Al ser una persona jurídica, la propiedad horizontal tiene la obligación de ser agente de retención, ¿ok? Por lo tanto, debe practicar la respectiva retención de acuerdo a las tablas correspondientes por los honorarios que sean grabados o por los servicios que quieran, tal vez por los productos. Eh, si no se practica pues ninguna retención, pues obviamente no se cumple, no se declara. Uno de los puntos más comunes es, por ejemplo, el servicio de vigilancia. Cuando se contrata servicio de vigilancia, cuando se contrata servicios como el del contador, como el del el mismo administrador, si supera ciertos topes, de acuerdo a las tablas del 375, del 382 de nuestro estatuto tributario, pues básicamente tenemos que declarar en la fuente estas retenciones que se hagan. En otras palabras, todos estos servicios que contratamos somos sujetos de este tipo o somos sujeto pasivo de de este impuesto, mejor, de esta obligación de ser agente de retención. Y ojo, porque este agente de retención, la omisión, sí, nos puede causar inconvenientes, sobre todo a los administradores, porque podemos ser omisos en esa responsabilidad que es de carácter legal y que tiene penalización, ¿ok? Tiene esa penalización que podemos pagar inclusive con privación de nuestra libertad. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ojo con la retención en la fuente. Ahora, hay otro impuesto que tenemos que tener en cuenta
También, sí, igual. Esto aplica para todas, tanto comerciales, mixtas, cualquiera. El impuesto a las ventas ha sido muy notorio, ¿no? Este concepto del impuesto a las ventas. De hecho, déjenme un segundo, les voy a compartir un enlace de la DIAN. Ya que en el comunicado de prensa, el 019, se expresa más o se expresa la DIAN frente a ese contexto, ¿ok? Es a ese contexto. En ese comunicado de ventas del 019, ustedes van a poder observar la posición de la DIAN frente al impuesto a las ventas. Entonces, la DIAN ha sido muy claro en este concepto, ¿ok? Ha sido muy claro en, en este concepto frente a la declaración, frente al impuesto a las ventas, y ha sido enfático en relación a cómo se debe manejar este impuesto. Si quieren ustedes de pronto observar un poco frente a los topes de declaración de renta, o perdón, de retenciones, los invito a que visualicen ese enlace. ¿Qué ha dicho la DIAN frente al impuesto a las ventas? Ojo, tanto las propiedades residenciales por naturaleza no son responsables del impuesto a las ventas, por naturaleza. No son responsables de ese impuesto. Sin embargo, si éstas explotan o tienen esa figura de arrendamiento o alquiler de ciertas zonas comunes como son parqueos, como son piscinas, salones comunales, demás, se entienden que están ofertando servicios grabados con el impuesto, ¿ok? Que están generando ese servicio grabado con el impuesto a las ventas y que por lo tanto debe ser ese, esa captación de esos recursos y posterior a ello presentarlo en la declaración trimestral o cuatrimestral del impuesto a las ventas. La DIAN ha sido muy enfático en esto. Si bien es cierto, no somos, de hecho la ley 675 ha sido muy clara frente a, déjenme ya les comparto algo, ha sido muy clara también frente a la explotación. Bueno, un segundo. Un segundo, estoy buscando algo. Ok. El artículo 33 específicamente nos dice, bueno, señores,
nos dice lo siguiente, está buscando esto. La persona jurídica, pues originalmente constituida como propiedad horizontal, es de naturaleza civil y es sin ánimo de lucro, ¿verdad? Su denominación, pues se denominará, pues edificio, conjunto y su domicilio será el municipio donde se encuentre. Eh, no tendrá o no será contribuyente de impuestos nacionales, así como impuestos de industria y comercio en relación a las actividades propias de su objeto social. ¿Ok? Propias de su objeto social. ¿Qué entienden ustedes por ser propias de su objeto social? O sea, pues la actividad que se encuentra registrada, o sea, pues la de propiedad horizontal, de índole social, bueno, X. El hecho es como el arrendar o alquilar zonas comunes como parqueos y demás, está fuera de ese concepto de, de esa actividad social o esa actividad que desempeña. Pues entonces la Diana ha sido muy enfática en decir, venga, usted no puede arrendar esas zonas comunes y explotarla sin que se haga merecedor del impuesto a la renta, el impuesto a las ventas. Eso con respecto al impuesto a las ventas. Ahora, claro, nosotros podemos explotar, claro, nosotros podemos aprovechar económicamente las áreas comunes, claro, sí, las actividades que puedan desarrollarse, se pueden explotar, ok, se pueden aprovechar, claro, pero no nos eximen de que si se realiza el cobro de alquileres de zonas comunes, no debamos ser captadores del impuesto a las ventas, o sea, no debamos presentar este impuesto y realizar el respectivo pago del mismo ante la respectiva Dirección de Impuestos y Aduanas. ¿Y por qué este tema? Porque resulta, denme un segundo, por favor. ¿Qué ha dicho la DIAN con esto? Venga, es que se supone que si la propiedad horizontal se paga una expensa común por, para su sostenimiento, no debería haber un recobro por esta explotación. ¿Ok? Sí, sí deberían facturar. ¿Ok? Entonces, por eso es que la DIAN está exigiendo que sea recaudado y me imagino que van a haber muchas visitas para verificar el recaudo de este impuesto por parte de las propiedades horizontales frente a estas zonas. ¿Ok? Esto es uno de los temas que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer si nosotros no somos responsables de los impuestos nacionales? Sí, no somos responsables siempre y cuando esté relacionado con nuestra actividad, pero arrendar y alquilar zonas no lo es. Por eso es que nos están haciendo ese requerimiento
para poder comenzar a captar los recursos y poder realizar las respectivas presentaciones. Y pues por ende, pues tenemos que empezar a cuadrar el tema de facturación, si se explota. Ahora, generalmente, ¿o por qué se debió esto? ¿O a qué se debió esto? ¿Qué pasa? ¿Ustedes han escuchado de información exógena? Sí. Resulta que en vigencias anteriores, algunas propiedades horizontales hicieron o tuvieron vínculos contractuales con empresas, con personas jurídicas y otras personas naturales en cuanto a alquiler y arrendamiento de algunas zonas comunes, como por ejemplo, algunas alquilaron parqueaderos, ¿ok? Parqueaderos. Entonces, en el reporte de información exógena se cruzaron y se determinaron que las propiedades horizontales estaban realizando contratos precisamente con esas otras personas jurídicas para explotar de una manera fuera de su naturaleza esas zonas comunes. Y de ahí nació todo este tema y es por eso que hoy por hoy todo lo que tenga que ver con arrendamiento o alquiler de estas zonas comunes está grabado con el impuesto y por lo tanto pues debemos manejar el tema sí, para todo lo que sea alquiler. Debemos manejar el tema de facturación electrónica y pues la respectiva presentación del impuesto. ¿Qué pasa? Muchas personas han desdibujado o pretenden desdibujar la figura de alquiler con otras figuras, como por ejemplo eh, donaciones voluntarias por el uso de zonas comunes o de espacios comunes. Dame un segundo. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque seguramente va a haber un proceso de fiscalización por parte de la DIAN con este tema, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esto porque, claro, la DIAN va a ser muy incisiva y como va a ser ese objeto, va a ser objeto mucho de fiscalización el tema de los conjuntos residenciales, aunque ha sido polémico este tema y de hecho Fede Lonja se ha pronunciado frente a esta situación. La DIAN ha sido enfática, venga, si ustedes, y pues eso está obviamente en el estatuto tributario, ¿no? Eh, Ustedes están haciendo una actividad que no deberían hacer porque ustedes no pueden alquilar un lugar si se supone que con las expensas comunes están cubriendo esa situación, ¿ok? Entonces ahí la DIAN ha sido como muy enfática y le ha dicho, bueno, listo, si ustedes explotan, háganlo, pero me recaudan y me presentan el impuesto. Eh, Manuel, señor, lo escucho. Una pregunta, profe. Pues viene como en dos partes. No tengo muy claro el concepto, por ejemplo, cuando se cobra como por el uso de los salones comunales, porque están en propiedad horizontales donde cobran como, por ejemplo, como 50.000 pesos por el uso del salón comunal, primero. Y segundo, hay una propiedad horizontal que pues hicieron una desafectación, les pagaron ese bien y metieron esa plata en un CDT. Ese CDT está generando utilidades. Entonces, ellos deben de declarar, o esa no la, yo le dije a ellos, esa no es la función de ustedes recaudar dinero en ese momento, ¿sí? Y tener ese de ahí, pues no sé qué representa para ellos. ¿Cómo? Perdón, no entendí esa parte. ¿Me repites? Que se escuchó entrecortado.
Manuel, ¿me repites? Hubo una, por parte de un urbanizador, una desafectación de un área común. Bueno, eso se presta para mil cosas, ¿sí? Se llegó a una conciliación y el urbanizador le pagó 80 millones de pesos a la propiedad horizontal, ¿sí? Por esa desafectación. Mejor dicho, como si fuera comprando el Una terreno. venta, como una venta, sí. Hicieron una venta. Los copropietarios, la asamblea, introdujo esa plata en un CDT. La tiene actualmente en un CDT, ¿sí? Eso CDT en este momento entonces, está generando también utilidades. ¿Qué sucede entonces con con ese dinero del CDT y tanto el CDT como las utilidades? O sea, la propiedad horizontal sí puede tener esos Sí, dineros de, sí, lo que ¿sí? pasa es que seguramente sí le van a cobrar algún tipo de impuesto, por ejemplo, por la venta de esa zona común. Les puede pasar, porque eso sí me pasó en en alguna ocasión, que pasó algo muy similar y después de unos años nos requirieron por esa situación. Y nos dijeron, venga, es que usted vendió una zona común. Entonces, al venderla, pues usted generó ingresos y esos ingresos me los debe. Y vecinos sí nos generaron un requerimiento que se pudo gestionar, pero sí nos hicieron un requerimiento por eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, a nosotros sí nos generaron un requerimiento frente a un caso similar. Sandra, y luego Jesús. Bueno, yo soy Sandra y estoy con Jesús. Estoy Ah, bueno. reconectada Dijeron con que Jesús. Sandra y pensé que era yo. Ah, las dos, No, ustedes dos. bueno, entonces siga Sandra y después sigue Jesús, que soy yo. Ah, ok, buenas tardes. Mi pregunta es, si la DIAN dice que uno hace un presupuesto, que pues es así, pero por ejemplo para alquilar para alquilar el salón social, o sea, no es un alquiler, es un pago por la reparación que éste necesita cuando se deja de usar, porque cada que hacen una fiesta queda dañada la pared, el espacio hay que pintarlo de nuevo, eso no se puede estar colocando en el presupuesto anual. Y muchos, si somos 240 copropietarios, imagínense cómo sería el desgaste de ese lugar. Entonces, por eso, ¿qué nombre se le podría dar para un recaudo de reparación en este caso? ¿O simplemente la DIAN no lo acepta? Muchas gracias. Es complicado porque, vuelvo y les digo, esa figura ahí puede en un proceso de fiscalización que en la verificación de su contabilidad eh, y en los requerimientos que haga la DIAN, diga, bueno, mm, usted está arrendando. No me demuestre, no me diga realmente si, no lo miremos por esa figura porque es que usted está pagándole a una copropiedad, uy, perdón, a una copropiedad por un momento en el tiempo en donde se le entrega una habitación, un lugar. Es diferente si, por ejemplo, dentro de la expensa o una expensa extraordinaria, todos los copropietarios dicen, se va a entregar dinero para el sostenimiento y mejora de las zonas comunes. ¿Ok? Eso es diferente. ¿Ok? O Eso sea que así se podría cobrar, o cómo así, no entiendo. puede manejarlo, pero como una cuota extraordinaria, pero total, o sea, por todos. Sí, no parciales. Pero si no todos hacemos uso del salón social, por decir, pues el presupuesto ya es muy apretado, pero sí podemos demostrar que esas cuotas que se reciben es precisamente para las Por eso. reparaciones del salón social y no se le renta a nadie por fuera de la unidad, o sea, no nos estamos lucrando, Es que sino por eso es que la DIAN simplemente está. organizando lo que alguien desordenó. Por decir, usted hace una fiesta y pues si yo no hago fiestas en mi casa, la pintura me permanece limpia, pero si Lo yo que vivo haciendo fiestas se me va a deteriorar. Y no todas las personas hacemos fiesta. Es
pues a los que les gusta la fiesta. Ahí Entonces me está parece lo que que sería muy pasa. ilógico que todos tengamos que entrar en un gasto que pues no lo hacemos. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, dentro del concepto que yo les envié, que es eh, el comunicado de prensa 019, que se le entregué hace ratico, la DIAN ha sido muy clara frente a eso. La DIAN le ha dicho, venga, no pueden cobrar, o sea, si ustedes se evidencia un cobro parcial por el uso de un inmueble, se puede o se asimila a un arrendamiento. Y por lo tanto, como este arrendamiento se encuentra dentro de un bien, de un servicio grabado, ustedes deben realizar el recaudo y posteriormente el pago de dicha recaudación a las arcas de la DIAN. Eso es uno. ¿En qué se basó la dirección? En el artículo 3 que dice, venga, es que las expensas comunes que se pagan es para el sostenimiento de la copropiedad, ¿cierto? Es para el sostenimiento de la copropiedad. Entonces, se supone que dentro de esa expensa común que usted está pagando el sostenimiento de esas zonas comunes y que no deberían realizarle un cobro de algo que se está más realizando un mantenimiento. O sea, claro, yo pago una cuota de administración, no sé, 250.000, 300.000, lo que tengan que pagar ustedes. En esa cuota como tal ya viene implícito el mantenimiento de esas zonas, ¿ok? De Sí, esas muchas zonas. gracias. Entonces, Ujú. es por eso que ellos dicen, listo, no se podría cobrar otro tema porque ustedes como si yo tuviera un auto y le pago le pago una zona común, un impuesto y aparte me cobraron otras cosas más, no porque ya viene implícito. Ahora, ¿qué pueden hacer? Claro, se pueden manejar como unas contribuciones voluntarias o como unas donaciones voluntarias, pero es una figura que pueden ser objeto de fiscalización, ¿ok? Es por esa la figura que esa es la discusión que hay en frente a esa situación. Jesús, y ahora sí, y Emilia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Resulta que el constructor, cuando hace un conjunto, él tiene que dar un porcentaje de terreno a, digamos, a la alcaldía. En este momento, la alcaldía no ha recibido ese terreno y el constructor le dice al conjunto, utilice ese terreno. ¿Para qué se está utilizando? Para parqueadero de carros y motos. Mi pregunta es, ese servicio que se está prestando allá, ¿tocará pagar el IVA? Porque como se está prestando un servicio para parqueadero. La pregunta es, ¿usted está recibiendo contraprestación por ese servicio? O sea, ¿están pagando algún dinero? No, ninguno. Ah, ok. No hay ninguna contraprestación, no está recibiendo ningún ingreso, simplemente es un préstamo y por préstamo no. Es diferente porque ahí la figura no tiene que ver nada que ver con arrendamiento. Entonces lo que está haciendo es simplemente un préstamo, ya. Y eso, pues es otro tema. ¿Listo? Ok, Eso es un tema listo. totalmente aparte. Entonces, mm, sí, sí, señor, facturación electrónica, sí. Bueno, entonces, continuando con esto. Tengan mucho cuidado con esas figuras. Si en algún momento de pronto les dicen, venga, desdibujemos o mirejémoslo por donaciones o demás, yo les aconsejo que antes se asesoren bien frente a qué figura pueden tomar para desdibujar de pronto ese alquiler, ¿ok? Pero pues ese es un tema que ustedes tendrían que tratar con su abogado tributarista frente a estas situaciones, porque pues no,
mientras subsista esa explotación, pues va a estar grabado por el impuesto y por lo tanto pues se debe hacer el recaudo normal y la contribución normal. Ahora, bueno, como les estaba diciendo, este impuesto a las ventas, como les había dicho, la Diana fue muy reiterativa en que el alquiler de las zonas comunes de los propietarios o de las propiedades horizontales, perdón, sean estas de uso residencial, comercial o mixtos, constituyen un servicio gravado por IVA. Y esto incluye salones, gimnasios, piscinas, parqueaderos, terrazas y cualquier otra zona común. Por lo tanto, se debe recaudar, cobrar y declarar dicho impuesto, incluso si el servicio es prestado a copropietarios o residentes. Entonces, aquí ha sido muy claro, la DIAN ha sido muy claro frente a esto. Venga, si se explota una zona común, sea la que sea, si usted la alquila, si usted le pagan un arrendamiento y demás, nada que hacer, cápteme ese, porque en última usted no paga el impuesto, el que paga es el usuario final, ¿cierto? O sea, la persona que recaudó, que solicita el servicio. Entonces, simplemente, pues, recáudemelo y me lo presenta y me lo paga. Eso es más o menos lo que dice la DIAN en el comunicado de prensa 019. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces sí, ya hay varias figuras que dicen, no, vamos a desdibujarlo y demás, pero pueden ser objetos de sanción, pueden ser objetos de fiscalización y de hecho, la DIAN ya con esto tiene bajo la lupa las propiedades horizontales. Entonces, no se les haga raro que les hagan algún requerimiento, ya sea ordinario, y que después de ese requerimiento le soliciten que presenten y paguen con la respectiva sanción el impuesto. Pasa igual con las retenciones. Bueno, listo, van a retener, claro, retengan, pero págueme, porque es obligación. Si cualquier valor, cualquier valor. Listo, ahora vamos a mirar. ¿Ustedes saben o han escuchado el impuesto predial? ¿Sí? Otro impuesto que manejamos, ¿sí? La ley C-75 específicamente en su artículo 16, en un parágrafo primero, dice básicamente, venga, eh, miren, miren, ¿qué pasa con el tema este del IVA? Hay que tener muy en cuenta que se supone que las expensas comunes son para eso, se supone, o sea, eso es en teoría. Yo comprendo porque también vivo en propiedad horizontal y conozco de mano y también he trabajado en este tema, conozco de antemano que los propietarios de algunas zonas, de algunas viviendas, son muy reacios, por ejemplo, al, a que se sube de pronto el presupuesto, a los aportes, ¿sí? Al presupuesto. Un poco muchas personas inclusive pues no quisieran que se subiera la expensa común, pero es necesario porque se debe garantizar el sostenimiento de la copropiedad y se supone que dentro de ese pago que yo estoy haciendo, pago para que se mantenga la piscina, pago para que le hagan limpieza y aseo a toda la copropiedad y obviamente si yo como propietario hago uso de un salón y de acuerdo a ese uso de salón hago un daño o genero un deterioro, por ejemplo, que no lo entrego en las condiciones que me los entregaron, o sea, me entregan, no sé, 100 sillas y esas 100 sillas, 3 sillas fueron deterioradas, pues tengo que pagarlas. Ahora, que si yo entrego en préstamo el salón para un evento y veo que dañaron el baño, pues el baño lo tiene que responder la persona que dañó. Eso es otra cosa, ¿ok? Eso es otra cosa. Pero una cosa es diferente que yo le pida un dinero por el alquiler y otra es que yo le deba
cobrar por los daños que ocasionó o el deterioro que ocasionó al usar esa zona común. Eso es otro tema diferente, porque puede pasar que listo, la persona entregó el salón tal cual se le prestó, tal cual, ¿ok? Pues entonces, ¿qué cobro le voy a hacer si ya eres prácticamente el dueño? A eso es lo que la DIAN ha sido muy reiterativo. He dicho, pero pues, ¿cómo le va a cobrar a alguien? Claro, si la persona lo daña, pues tiene que responder. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra situación. Que, por ejemplo, dañó el baño, pues eso sí tiene que responder la persona. Pero pues cobrarle por un arrendamiento de un lugar y aún así, si la persona deteriora o daña ese lugar, tiene que responder, pues eso es arrendamiento. Eso es alquiler. Eso es lo que ha entendido eh, la dirección y pues los juristas en su materia. ¿Ok? Por eso hay que tener un poco más claridad de pronto esa situación. Ahora pasando un poco el tema del impuesto a las ventas y dejando un poco más claro esto para que de pronto sea más despejado este tema. El impuesto predial que se maneja o que se toca en las copropiedades, especialmente en su artículo 16, básicamente eh, nos dicen que cada apartamento, cada unidad privada paga proporcionalmente el impuesto predial de una copropiedad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pagamos nuestro impuesto predial de manera anualizada, pues, va implícito dentro de ese pago, va implícito dentro de ese pago el pago del impuesto predial de toda la copropiedad, para que de pronto quede claro. El impuesto, la propiedad horizontal no paga como tal impuesto predial, sino que va implícito en el pago de cada uno de los dueños de las unidades habitacionales privadas. Listo. Hay otro que sí nos manejan, ¿no? Que es el famoso 4 por mil o el gravamen a movimientos financieros. ¿Qué dice la norma? El artículo 33 pues nos exime en una cuenta. ¿En cuál cuenta? En la cual se consignen los dineros de zonas comunes, o perdón, de cotas comunes, de cotas o expensas comunes. Claro, la ley nos exime esa cuenta porque pues como no genera ingresos, entonces básicamente nos eximen eh, de este impuesto, pero solo en ella. Si tenemos varias cuentas, las demás no están exentas, solamente en una, en la que pagamos las cuotas ordinarias y demás expensas, esa es la que está exenta, las demás siguen grabadas con el impuesto. Eso para que pronto lo tengan en cuenta y cuando vayan a abrir sus cuentas soliciten la exoneración de la cuenta en la cual pagan su expensa común. El ICA es otro impuesto de orden municipal. Esto puede cambiar dependiendo del municipio, ¿ok? Pero por regla general, de acuerdo, por ejemplo, al decreto 1333 del 86, solamente las propiedades comerciales deben pagar este impuesto por las actividades que realicen, o sea, por la explotación que realicen de las zonas. Por ejemplo, que si son un centro comercial, por ejemplo, y alquilan o arriendan un espacio para un evento. Ese valor se debe estar manejado o es sujeto del impuesto a la industria y comercio de cada municipio. Ahora, bueno, el tema de la sobretasa a la energía, realmente pues básicamente se paga por el consumo, eso sí lo pagamos todos, esto no nos descuenta y demás. Del ICA sí, no sé porque eso depende del municipio, cada municipio tiene sus tarifas. Ok, bueno, hay otro también que es el impuesto nacional al consumo, pero ese solamente aplica si, por ejemplo, la propiedad horizontal tiene un restaurante.
¿Ok? Por ejemplo, puede que en la propiedad horizontal tenga un restaurante. eh, Tiene una particularidad específica, porque si, por ejemplo, yo tengo como propiedad un restaurante, ese restaurante por el uso o por la actividad como tal se hace sujeto o nos hace sujeto pasivo de este impuesto. Entonces aquí nos dice, bueno, si usted tiene un restaurante y vende comer, comida y demás, bajo esa figura nos hace responsable del impuesto al consumo. Y una que no puede faltar y que sí deben reportar, señores, la exógena deben presentarla todas las propiedades horizontales. No importa si no retuvo, de acuerdo al formato que le corresponda, pero debe presentarlo, porque la norma en relación a información exógena ha sido muy clara en exponer que el hecho de que seamos sujetos, perdón, responsables de la retención en la fuente, no que se haga, sino que seamos responsables de esa retención. ¿Ok? Que se hagamos en esa parte, debemos presentar la información exógena. ¿Ok? Debemos presentar la información exógena. ¿Ok? Entonces, no la tienda, no es tanto la tienda, no la tienda. Bueno, aquí es más cuando, por ejemplo, impuesto al consumo es más cuando la tienda es de la propiedad horizontal. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, la propiedad horizontal tiene un salón comunal, perdón, un lugar, un disponible, que sea como un local. ¿Sí? Perdón, ¿me están escuchando bien o me están escuchando mal? ¿Me confirman el audio? Bien. Bueno, por ejemplo, en este impuesto al consumo va más relacionado, va más relacionado con lo siguiente. Si la propiedad tiene un local y ese local no lo alquila, sino que lo utiliza para montar un restaurante o una cafetería, restaurante o demás, que es de la propiedad y es administrada por la propiedad, ahí se hace sujeto de este impuesto al consumo. Solamente con esa particularidad. Si la tienda es de la propiedad, es al que es es administrada por la propiedad y los ingresos son para la propiedad, ahí debemos hacernos objeto del impuesto al consumo, así como el IVA. ¿Listo? Para que quede esto un poquito más claro, no es en todos los casos. La información exógena sí es para todos. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos retenciones y por el solo hecho de generar o ser sujetos o ser responsable de la retención y al pesar de que somos personas jurídicas, pues tenemos que realizar el reporte de información exógena, que de hecho ya está, bueno, aunque está como estamos en contingencia con la página de la IAM porque no está funcionando, pero hay que hacerlo. Compañero de usuario, ¿cuál es su nombre? Alex Méndez. ¿Cómo? Alex Méndez. Alex Méndez, listo, ya le cambio el nombre. Ya. Una preguntita frente al impuesto nacional al consumo. Ujú. Acá en la unidad donde yo vivo, eh, no hay tienda ni hay restaurante, pero hay una nevera que vende gaseosas y eso es de la propiedad horizontal. Por eso se debe pagar ese impuesto. Esa es una. Y la otra, al interior de la misma PH hay, digamos,
una galguería, una tienda donde venden papitas, chitos, todo ese tipo de cosas. Pero eso no es de la PH. Eso es un beneficio que tienen los vigilantes ahí para un usufructo de ellos. ¿Sobre eso hay que pagar o no? Gracias. Yo diría que no. Mi concepto personal diría que no. En la segunda diría que no. La nevera de gaseosa es discutible, ¿ok? Porque está generando un ingreso. No hay un tercero operando ese negocio, o sea, no hay otra persona operándola. Entonces, para temas contables y fiscales podría, o sea, sí estaríamos en esa obligación del manejo, no tanto de, del consumo, sino del IVA, ¿ok? Porque el consumo es más para todos, de temas de cafetería, temas de alimentación que se tomen ahí, pero ahí estaríamos más como con el tema de generación de obligación del impuesto a las ventas, ¿ok? Más es por ese lado, porque no hay un tercero que esté sacando beneficio de esta situación. Más por ese lado. Listo. Es más por ese lado. Ahora, teniendo claro esto, la información exógena también se debe presentar. Ya les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo para que me crean. Denme un segundo aquí. Voy a enseñar algo. Aquí. En la resolución 162 de 2023 que nos habla de la información exógena, específicamente en su artículo primero, que nos dice, venga, ¿quiénes son los obligados a presentar exógena? Vamos a irnos a este artículo, a este numeral, el 6, que dice, personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás, obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuesto a la renta, las ventas y demás, deben reportarlo. ¿Ok? Entonces aquí no dice si usted hizo retenciones o no. La sola hecho de ser una persona jurídica, pues estamos con esa obligación de, a menos que sea de régimen simple, ¿no? Pero pues en ese caso no. Eh, Estamos obligados a retener y por lo tanto eh, se deben reportar, ¿sí? Puede ser el 2743. Sería informar los propietarios, sí, señora. Entonces, ahí he sido muy claro porque no es que, no es que yo haya hecho alguna retención, no, solamente por estar obligado y nosotros estamos obligados. Entonces, no hay nada que hacer. Si debemos reportarlo, pues, reportar el 2743, que es donde hablan los datos de los propietarios y demás, y por ejemplo, todo el tema de, de las retenciones que se hicieron, ¿verdad? Y ya, eso sí debe hacerse. Entonces ahí pueden decirle a su contador que los apoye con este ejercicio. Pues obviamente, seguramente entre lo pactado, él les va a cobrar algo adicional, porque generalmente se cobra un valor adicional por ese reporte, pero sí es menester de que tengan claro, es menester que eh,
que sí se presente información exógena porque podemos ser sancionados. Y las sanciones, aunque bajaron un poco con la última reforma tributaria, sí son siempre costosas. Entonces es mejor presentarlo. Claro, eso ha sido como un barniz muy somero de los impuestos que debemos o de los que somos responsables en propiedad horizontal. Espero que de pronto les haya quedado un poquito mm, la curiosidad frente a el tema de la propiedad horizontal en temas tributarios, porque a veces se nos olvida que tenemos responsabilidades y creemos que porque somos propiedad horizontal, realmente no estamos obligados a nada que tiene que ver con la parte tributaria y no es tan así. A veces, inclusive, conozco muchas propiedades que nunca han hecho el reporte de información exógena, nunca han retenido y ni siquiera, inclusive unas peores, que ni siquiera tienen contador. Dairo, lo escucho. Gracias. La pregunta es simple. Si en el periodo de abril no hice ningún tipo de retenciones, ¿debo de presentar informe No, en ceros? no, o sea, informe, o sea, declarar que la retención no. Declarar que no hubo. Sí, no, simplemente no lo declara. En el periodo siguiente en el periodo que hay, pero eso no es obligación en esa parte. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, señores. ¿Ha sido claro? ¿El tema ha sido claro? Jesús Contreras, lo escucho. Jesús y Mayerly. Esa información exógena es correspondiente al año anterior. Sí, al año grabable anterior, sí, señora. Ok, gracias. Jesús, Jesús Contreras. Ya hablé. Gracias. Ah, Justo ya. yo. Gracias. Mayerly Navas. Buenas noches para todos. Profe, yo tengo entendido que así mi declaración esté en cero, es mejor presentarla, porque si llegase a haber alguna modificación o algún error, de Pero en pronto retención que en la uno lo fuente sepa. no. Si no hay retención en la fuente, no. No es como esa obligatoriedad, o sea, no hay una sanción. Claro, que si usted sí tuvo de Ah, ok. pronto, solamente para esa, ¿no? Solamente para esa, no para IVA. No se vayan a ir que yo les dije que en IVA. No, Ujú. solamente para retención en la fuente. No vayan a decir, ah, es que yo les dije que no. No, solamente en esa. ¿Listo? Ah, Ujú. ok. Sí. Ah, bueno, sí, porque nosotros en la copropiedad, nosotros en el centro comercial la presentamos así sea en cero. O sea, como No, la recomendación de nuestro contador así no, lo que después. pasa es que ustedes sí son, como son centros comerciales, ustedes son sujetos del impuesto a la renta, entonces ustedes sí tienen que hacer Ujú, autorretención, tienen que hacer autorretención, y esa autorretención sí es obligatoria, entonces ahí sí, pero cuando son ujú. propiedades residenciales no, no es necesario. Ah, ok. Listo, Muchas gracias, profe. por esa figura. Bueno, entonces, Ricardo, ¿cómo vas? Ricardo, Profe, buenas noches, ¿me escucha? sí, lo escucho bien. Profe, es que tuvimos un foro y la idea de la DIAN es meterse con los propiedades horizontales, ¿sí? Pero entonces están frenados porque ellos no pueden, ¿sí? Cobrar, meterse con las propiedades horizontales si no hay mediante una norma, un decreto y la
La DIAN no es un ente jurídico que ellas pueden disponer. Tienen que esperar que haga un fallo jurídico y ahí ellos sí pueden proceder, pero entonces los de propiedad horizontal los tienen frenados porque además las propiedades horizontales no son, son sin ánimo de lucro. Entonces, hemos estado en unas reuniones, hasta ahí nos quedamos frenados esperando a ver qué va a pasar, pero no sé, eso fue hace como 2 meses, no sé de 2 meses para acá qué habrá pasado. No sé si el profesor tiene conocimiento sobre esa cuestión o si tenemos razón los que estamos presentes del foro ese. Listo, María y luego Darío. Buenas noches a todos. Sí, ¿cómo Quería vas? hacer una pregunta, no sé si de pronto usted tocó el tema, me da pena preguntarle, pero estoy interesada en saber, en la declaración de persona jurídica, ¿eso también le corresponde a los propiedad horizontal? ¿Declaración de qué? Porque, señor, ¿Declaración de qué? declaración de renta pero por persona jurídica, No, a menos que sea comercial. al menos que sea comercial. Ujú, sí. Ah, ok, porque este año mi contador salió con eso que teníamos que declarar. Entonces ya se presentó y todo, pero nunca lo Mire, habíamos hecho, pero él salió con. impuesto a la renta y Muchas complementario, es el que gracias. me está preguntando usted. Artículo 83, Ley 675. Dice, las unidades inmobiliarias cerradas, ojo porque son inmobiliarias, no estoy hablando de comerciales y mixtas, son personas jurídicas sin ánimo de lucro y por lo tanto no están obligadas al pago del impuesto a la renta y complementario. ¿Listo? Artículo 83, Ley 675. ¿Listo? ¿Ha sido claro? ¿He sido claro en este punto? ¿He sido claro en lo que miramos? Darío, ¿tienes algo que tocar? Antes de... Sí, con respecto a la información exógena, ¿hay uno o hay varios formatos para hacer esta declaración? No, hay varios, eso depende. Depende de... Depende de las retenciones que usted haya hecho, depende si, por ejemplo, usted declaró, por ejemplo, el tema del IVA. Entonces, eso depende. Hay varios. Ok. Y eso se consulta en la misma página de la DIAN. No, hay la resolución que les acabo de decir, ahí les dice, bueno, qué formatos, en la resolución 162 les dice qué formatos deben aplicar. Entonces, la idea es que el contador lo lea y les diga, ah, mire, nosotros como si hemos tenido manejo con IVA y demás, hemos hecho retención, entonces debemos presentar estos y estos formatos. Entonces, la idea es que dentro de, se peguen una ojeadita a la resolución 162, espérenme, se los voy a compartir de una vez. Sí, se las voy a compartir para que de pronto esto quede, se las voy a agregar al material de una vez para que quede ahí y se las voy a compartir vía chat de Zoom para que pronto la miren, la report, miren y la analicen un poquito y demás. ¿Ok? Sí, las copropiedades no son obligadas. Listo, señores. Son las 7:05. Vamos acá a las 7:20. Ah, una cosita. Casi todos les toca el 10:01, sí. Bueno, Julia Coronado, que es la asesora comercial de SIL, eso es una cuña para ella, me está, me dijo que les manifestara que ella está requiriendo o solicitando, bueno, está captando la información frente a los que quieren certificarse. Entonces, por favor, los que desean, puedes comunicarse con ella. Vámonos y regresamos aquí a las 7:20. No se me desconecte. Bueno, ya cerrando el tema tributario y después de ese pequeño barniz frente pues, a la parte tributaria, vamos a observar dos situaciones, o bueno, vamos a terminar con lo que comenzamos ayer.
que era la identificación de los bienes comunes. Yo ya les había dicho ayer, por ejemplo, que existen dos tipos de bienes, ¿no? Privados y bienes comunes. Los privados, pues, corresponden básicamente a la delimitación de su zona que le corresponde a usted. Por ejemplo, la unidad residencial, el apartamento, entre otros. Los bienes comunes son todos los que los propietarios pues tienen derecho y pues no se pueden dividir. En los bienes comunes vamos a encontrar dos tipos de bienes, esenciales y no esenciales. Y van a encontrar un tercer tipo de bien que es bien común de uso exclusivo. Aunque la norma no ha sido clara frente a ese tipo de bienes de uso exclusivo, cabe recalcar que estos bienes de uso exclusivo, como les había dicho ayer, son inherentes al apartamento o a la casa. No se puede dividir ni se puede obtener un beneficio económico de él. Es para el uso y el goce de los dueños del apartamento o de la casa. Lo que quiero decir con esto es que si por algún motivo usted desea obtener un beneficio económico, este beneficio económico debe parar en las arcas de la copropiedad por ser un bien común, así sea de uso exclusivo. Usted no podría disponer económicamente de él, por ejemplo, su enajenación. Ya no podría venderlo. En teoría, no podría venderlo, no debería venderlo, porque es inherente al apartamento, así como el alquiler y demás de este, no le corresponde a usted porque usted en teoría no es el propietario. El propietario es el conjunto residencial o la unidad. Esto sería uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Hay otro tipo de bienes comunes como los esenciales, que son aquellos que son indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio. Este tipo de bienes comunes son comunes y por lo tanto, cada propietario es responsable del mismo. ¿Ok? Ahora, los bienes comunes esenciales podemos encontrar los siguientes, como el terreno, los cimientos, la estructura, los techos, las fachadas, los corredores, los ascensores, las escaleras y demás elementos. También podemos encontrar las puertas, los balcones, las entradas y demás. Son bienes comunes que son, sobre todo, puertas y balcones, puertas y redes, ductos y demás. Ascensores y escaleras son esenciales, son comunes y son esenciales. Ahora, hay una particularidad con un solo bien común esencial que se ha estipulado en la ley 675, ¿ok? En donde dice que cuando esto está en la entrega, en la parte, perdón. Esto está, espérenme un segundo. Está en el parágrafo 3 del artículo 29, en que habla de la participación de las expensas. Ese artículo 29 nos dice, parágrafo 3 nos dice lo siguiente. Este parágrafo nos dice, en los edificios residenciales y oficinas, los propietarios de bienes de dominio particular ubicados en el primer piso no estarán obligados a contribuir al mantenimiento, reparación y reposición de ascensores. ¿Ok? Los que estén ubicados en el primer piso no están obligados a contribuir a ese mantenimiento, salvo que para acceder al parqueadero, al depósito de su bien privado o a bienes comunes de uso y goce general, no exista ascensor.
Entonces aquí es claro, no exista servicios de ascensor. Por ejemplo, usted está en el primer piso en su unidad habitacional y resulta que en el último piso, en el balcón, hay una zona húmeda. En ese caso, le corresponde contribuir. ¿Ok? En ese caso, sí le corresponde contribuir. ¿Por qué? Porque en algún momento usted tendrá que hacer uso del ascensor para acceder a ese lugar. ¿Ok? Mm, bueno, eso también está ligado a lo que diga el reglamento, ¿no? Esa disposición será aplicable a otros edificios o conjuntos cuando el reglamento sí lo diga. O sea, también aplica, por ejemplo, los comerciales cuando el reglamento lo diga. Pero aquí es importante aclarar que si usted vive en un primer piso, pero hay una zona húmeda en el último piso, pues ni modo, le toca pagar. Que si, por ejemplo, su apartamento es en el primer piso, pero hay un sótano donde está su zona de parqueo y hay ascensor, ni modo, le corresponde contribuir. ¿Ok? El reglamento es totalmente diferente al manual de confidencia. Que si, por ejemplo, usted está en su apartamento, es en el primer piso, pero en el tercer piso está su salón o eso se le llama cuarto útil, pues ni modo, le toca contribuir. La única excepción en la regla es que usted no utilice por ningún motivo el ascensor. Por ningún motivo. Es la única excepción. O sea, si usted está en el primer piso y pues no tiene que subir al tercero, al cuarto, a nada, pues no deberían realizarle el cobro del mantenimiento del ascensor. Eso es lo que dice el parágrafo 3 del artículo 29. ¿Ok? Para que esto quede claro. Ahora, como les había dicho, hay unos bienes comunes esenciales que son los que se requieren para el sostenimiento de la copropiedad, para el uso de esa copropiedad, en otras palabras. Ahora, como son los que se requieren para el uso de esta copropiedad y que no se pueden, digamos que se requieren necesariamente, el mantenimiento de esto es obligación de todos. ¿A qué hago referencia? Muchos me dicen, ay, es que se dañó la cubierta del último piso. Eso ya lo había tocado, pero se lo repito. Es que se dañó la cubierta del último piso. Sí, claro, pero es un bien común de uso esencial. Sin la cubierta, pues nosotros todos los apartamentos se pueden afectar. Ah, pero es que yo no vivo en el último piso. No, pero después de que se deteriore el primero, va a continuar el que sigue, el último, va a continuar el que sigue y demás. Yo les entrego un reglamento y un manual, un modelo. Sí, señor, sí les entrego. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. Venga, señores. Lo que es bien común, esencial, como fachadas, como escaleras, como cubiertas, como balcones esenciales, o sea, que se requieran. Es responsabilidad de todos, ¿ok? De todos, de todos. No es que, es que yo vivo en el último piso y no me corresponde. No, me corresponde porque es suyo también. Cuando no son esenciales, igual me corresponde el mantenimiento. Pero este bien no esencial es el que se establece como por regla general que usted no lo requiere necesariamente para hacer o para tener beneficio de su copropiedad o de su propiedad mejor. Por ejemplo, piscinas, canchas, gimnasios, salones y demás. ¿Ok? Salones y demás. Esto digamos que pueden limitarse a futuro su uso, los no esenciales. ¿Ok? La particularidad de los no esenciales es que si yo lo restrinjo,
no quiere decir que usted no pueda usar su apartamento. ¿Ok? Por ejemplo, un ascensor. Y usted vive en el 6º piso y yo no le puedo restringir el uso del ascensor. Porque pues obviamente, ¿cómo lo va a hacer subir 6 pisos? A esto es lo que hace referencia a la norma. Ahora, me pregunta aquí Luz Marina, los apartamentos que tienen terrazas, ¿las terrazas son bien privado? Hay propietarios que dicen que no, no es un bien privado, es un bien común de uso exclusivo. Pasa igual que con los balcones, son bienes comunes de uso exclusivo. Por eso es que ustedes se dan cuenta que en los balcones las personas no pueden hacer ninguna modificación a este, porque aparte de esto, de ser común de uso exclusivo, hace parte de la fachada, que es un bien esencial, que claro, es de uso exclusivo. Claro, es de uso exclusivo. Pero esto no quiere decir que yo le va a dar el uso que requiera. ¿Ok? Ahora les voy a poner un caso, y no sé para que lo pronto lo analicemos. En una propiedad horizontal, unos departamentos en un piso 14, vivía o vive una señora mayor de edad. Realmente tiene como 70 años. Esta persona optó por colocar una malla de protección alrededor de su balcón porque eh, porque el viento a esa altura era peligroso para ella y podía caer. ¿Ok? En una discusión con el administrador le manifestó, venga, usted no puede colocar eso en el balcón porque es un bien común de uso exclusivo y por lo tanto estaría afectando la fachada. Eso fue lo que le manifestó el administrador. Podría ser, ¿ok? Podría ser. Pero en ese caso hipotético, ¿cómo lo manejarían? ¿Ustedes qué harían? Si la persona les pide por escrito que ella colocó esa malla de protección porque estaba en peligro su vida y podía caer, y yo insisto en que si se cae, en que no puede hacer ninguna modificación. ¿Qué, qué prima ahí? ¿Qué prima ahí? Los abro, habilito el micrófono a todos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí tiene razón el administrador o tiene razón la señora? Hay que llevarlo a asamblea. Yo digo Prevalece, que prevalece la seguridad de la persona, la vida. prevalece. Ahí ella puede por el artículo 23 de la Constitución pedir que Prevalece la salva vida. vida. Los Ujú. dos tienen razón, pero prevalece la seguridad de la persona. Claro, Exactamente. claro. Imagínense donde yo como administrador, a mí me llegue un informe donde digan, venga, yo voy a colocar una malla porque pues el viento en el 14, piso 14, puede hacer caer. Y yo insista que no, que yo no la puedo modificar, que porque eso es parte de la fachada y pues me está afectando la fachada, pero si es una malla que no es transparente Ujú. o cosas que no se ven casi, pues obviamente yo no puedo ser tan sesgado a lo que de pronto dice la norma que dice, no, es que no se puede modificar fachadas y demás. Ahí no estaría ni siquiera modificando una fachada. Ahí simplemente está colocando una protección, un mecanismo de protección para evitar eh, la ocurrencia de un accidente futuro. Yo no me puedo ir a extralimitar con esa situación.
Profe, Claro, y también tener en cuenta que es piso 14, no está dañando no hay contaminación visual por la altura. no, no, o sea, y es que a veces nos miramos desde una manera tan sesgada lo que es, y a veces dicen, ay, no, pero es que ¿por qué? Es que no podemos, pero no, no es así, miren, hay cuestiones que hay que manejarlas con más tacto, hay que dejar de ser tan cuadriculados en nuestra frase. eh, Sí, profe, ahí lo que se debe hacer es un acta con el consejo donde se deja constancia de que por circunstancias, digamos, especiales, salvaguardando la vida de la persona, toma tal determinación. Y ya, la asamblea ni nadie va a decir que no. claro, es que a veces nosotros, eso pasó, realmente no es que le estoy diciendo mentiras, sí pasó. Y miramos ese caso y pues yo le dije, venga, administrador, no sea así, o sea, mire que la persona puede ocurrir un tema mayor y usted simplemente está poniéndole trabas a otra cosa. Ahora, hay diferentes, otro caso que también ocurrió en una zona como un balcón, en donde la persona X era de una religión. Resulta que la persona colocó en el balcón de extremo a extremo un pendón alusivo a la religión a la que ella practicaba. ¿Ok? Eh, ahí varios propietarios se molestaron porque ella estaba como en un segundo piso, porque realmente ese pendón y demás, a pesar de que ella sí tenía derecho a su libre expresión, al tema religioso y demás, pues estaba afectando a los demás que pues no compartían esa situación. Entonces allá en ese tema es posible que sí, porque también colocar un pendón de extremo a extremo en el balcón, pues ya sí puede alterar la fachada. Entonces ese se le quitaron. Ahora bien, esto va a encontrar, ustedes van a encontrar un tema también muy similar con el uso de las materas, que a veces las colocan allá y esas materas pueden ser inclusive peligrosas. Deben ser muy controladas. Ahí no es para que de pronto coloque una materia que pueda generar un riesgo. Esto también es otro tema. Esto también aplica y por eso hay que tener control frente o procedimientos frente. Ya te doy la palabra, Alessandro. Vale, ya te doy la palabra. Eh, frente, por ejemplo, a los salones comunales cuando se prestan. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ay, es que yo limito que el salón comunal sea usado para temas religiosos y para temas políticos. Sí, pero ahí puede llegar a eh, afectar un poco la libre expresión y el tema político de la persona. Yo lo que sugiero que coloquen un manual o hagan dentro del manual de convivencia unos protocolos para el buen uso de estas zonas. Entonces, si por ejemplo se va a hacer una festividad o bueno, un evento religioso que pueda afectar a los demás propietarios, pues que se haga a puerta cerrada. ¿Ok? Que si se va a hacer una actividad política y pues se está prestando el salón para esto, se haga a puerta cerrada y que solamente participen los que invitaron. Esto con el fin de no generar controversia, pero sí es bueno que ustedes lo vayan planteando dentro de sus manuales para dejar unas reglas de juego claras frente a este uso de estos bienes. Ahora me está preguntando Jesús, ¿en qué momento se puede perder la exclusividad de un bien común? En ninguno. Este viene, como les había dicho, es inherente al apartamento, es inherente a la escritura pública y por lo tanto al reglamento. Entonces no podría perderlo. Para hacerlo tendría que, no podría hacerlo. Y más si, por ejemplo, es un salón, es inherente al apartamento. ¿Ok?
Esto es un tema diferente. Ahora, hay un caso también que ustedes me van a preguntar y bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo o vivo en un edificio de oficinas y en el último piso hay una oficina grande que tiene derecho a la terraza como un bien común de uso exclusivo? ¿Ok? Entonces, el último piso es la terraza, tiene el último piso y tiene la terraza que es de bien de uso exclusivo. Entonces, porque es de bien mío de uso exclusivo, yo puedo hacer una construcción así sea liviana, o sea, encerrar y hacer otras oficinas y demás, o colocar a ese tipo de peceras que le colocan vidrio y demás. Mm, No, el hecho de que sea común de uso exclusivo es para que usted lo use tal cual como está destinado, ¿ok? Tal cual como está destinado. No es para que usted venga y diga, ay, no, entonces vamos a hacer una modificación a esto. No, es para tal cual como está destinado, no es más, ¿ok? No se pongan a inventar y mucho menos eh, vayan a generar afectaciones a la copropiedad. Alex, señor, lo escucho. Sí, señor, esta consulta. Yo llegué acá a vivir a este edificio y acá cada apartamento tiene dos parqueaderos y una dueña vendió el apartadero, vendió uno de esos parqueaderos a una persona externa que toca todos los días estarle abriendo para que ingrese su carro y salga. Eh, y entonces aquí hay esa controversia de que si ella hizo bien o hizo mal. Ahora, esos parqueaderos tienen su escritura y su certificado de tradición, pero ella lo vendió y entonces acá hay una controversia por eso. ¿Y usted qué opina frente a esa situación? Propio, o sea, tenía escritura. Sí, o sea, ella tiene, esos parqueaderos tienen escritura y certificado de tradición, sí, y Ya ella la lo vendió. propietaria ya puede hacer lo que quiera con ese apartamento, es propietario, con ese, De, con ese, ¿Con ese parqueadero? con ese parqueadero, pero entonces debe quedar implícito de pronto, pero es que ya tendrían que modificar reglamento porque pueden, bueno, el tema del mantenimiento y demás ya va asociado a la expensa común que pagan el apartamento como tal. Ya, El problema es que yo diría en mi concepto personal que automáticamente deberían mirar cómo está el tema y modificar el reglamento si es necesario para que la persona que adquirió ese parqueadero se haga responsable o sea, sea parte de los propietarios, se le entregue un módulo de contribución y pues por lo tanto tenga que contribuir de acuerdo al tamaño del parqueadero porque no es dueño de un apartamento como tal, sino dueño de una proporción que es el parqueadero. Eso podrían hacerlo, pero es un tema más complejo. Pero es que el tema está en que como ella tiene la propiedad, ¿verdad? Esa sí, tiene la propiedad, entonces ella podría hacer en teoría lo que quisiera con el parqueadero, pero pues no sería lo ideal porque esa persona se pase parte, eh, esa parte se compró sí, eso es que ahí el tema más va más ligado al tema de seguridad, del tema de la contribución que esa persona debe hacer, el correcto. entender que esa persona, pues sí, es adquirió un parqueadero que me vendió, pero, ven, ¿y cómo me va a contribuir? Porque aparte de eso, hace, así sea, con un coeficiente mínimo, hace parte de la copropiedad. Sí, Y eso cómo debe no, entender, claro. y es un tema complejo, ahí es un tema complejo, Incluso porque, es un parqueadero que es vigilado, tiene vigilancia claro, y claro, o sea, ahí debe contribuir de algo. ya, Y se debe mirar que el reglamento no diga, venga, es que el apartamento debe, bueno, hay muchas cosas que hay que mirar ahí, pero muchas esa es gracias. mi percepción. Ale, muchas gracias. Listo. Ahora, a veces hay tantas cosas, como les digo, las propiedades horizontales son un mundo que tienen diversas situaciones que a veces uno dice, uy, pero ¿por qué? Y esto pasa. De hecho, hay una última sentencia que salió hace poquito, como esta semana, la semana pasada, eh, frente a un daño que ocasionó un propietario
por tumbar y por modificar su apartamento en relación a modificar un muro. ¿Ok? Entonces, los muros son bienes comunes esenciales. ¿Por qué? Puede que esté al interior de su propiedad, pero si el muro es estructural, yo no lo puedo modificar, no puedo alterar ese apartamento porque esa zona, simplemente porque sí, no, porque puede afectar la estructura de la propiedad y a la persona que hizo ese daño. En la sentencia lo declararon, pues, de que le generaron su responsabilidad y tiene que pagar un resto de plata por esa situación. Por eso debe quedar esta situación clara. Bienes comunes esenciales, así esté dentro de su apartamento, si es un muro estructural, no lo puede modificar. Que es que a mí me gusta, quiero que la pieza mía sea más grande y voy a romper dos piezas para hacer una. No, no, deben verificar con los planos que muros no son estructurales y que podrían ser modificables. De resto, no. De resto, no. ¿Ok? Ahora, esto que pasó con el señor en el reglamento, como usted dice, Carlos, sí debe quedar previsto que la venta de parqueaderos o demás debe ser inherente al bien común, a menos hay otra cosa aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son conjuntos residenciales de casas, también he visto, en donde sí tiene cada casa dos parqueaderos, ¿cierto? Pero la misma constructora en su momento dejó unos espacios para parqueo que se vendieron de manera individual por cada persona, a las personas que querían comprarlo. Eso también debe quedar ahí estipulado. Decirle, listo, la venta se limita única y exclusivamente a propietarios, no a personas del fuera, no demás, y X circunstancia. Esto también debe quedar ahí plasmado. Son muchas situaciones que ustedes deben comenzar a verificar en su reglamento, analizarlo y regularlo. Tener muy en cuenta que las zonas comunes, sobre todo las esenciales, específicamente aquellas que pueden generar un daño a la estructura, no se pueden tocar. Si son zonas comunes de uso exclusivo, terrazas, yo no me puedo poner a inventar hacer una estructura liviana con superboard para hacer una habitación. ¿Ok? O sea, yo no me puedo inventar eso porque el reglamento ha sido muy claro que esa zona común de uso exclusivo tiene un uso y es el que usted le deba dar de acuerdo a eso. No le permite construcción. Es como que yo tenga un parqueadero y yo diga, ay, no, pues que tengo ese parqueadero, entonces, lo voy a convertir en un cuarto útil. No, eso no lo hagan, hombre. En el reglamento debe quedar básicamente esto. O sea, en el reglamento debe quedar estipulado eso. El problema es que muchas veces en el reglamento se dejan esos vacíos. Entonces, ese es el inconveniente. Entonces, alguna vez me pasó también, ¿no? Es que yo soy un propietario, soy propietario de del parqueadero, pero como en mi casa tengo dos parqueaderos, entonces voy a coger el parqueadero particular mío y lo voy a encerrar y voy a hacer un cuarto útil. Ay, Dios mío. Primero, por urbanismo. Segundo, porque afectaría la imagen, la estructura y el paisajismo de la copropiedad. Entonces, no se pongan a inventar y dejen reglamentado esto porque a pesar de que
estas situaciones pueden sonar, a veces pueden sonar un poco complejas, a veces pueden sonar inclusive irrisorias, pasan, pasan, o sea, a veces uno dice, uy, pero ¿por qué? Pero pasan, ¿ok? Pasan, o sea, a veces uno no entiende el por qué, pero esto pasa, ¿ok? En el numeral 3 del título, en el numeral, bueno, cuando hablamos de bienes de uso exclusivo, vamos a regirnos al numeral 3 del capítulo séptimo del título primero de la ley 675 y habla de las mejoras necesarias. Si usted es propietario de un bien, perdón, es propietario de un apartamento y tiene un bien común de uso exclusivo, sea una terraza, sea un patio al interior, sea un parqueadero, usted no puede efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre este bien. ¿Ok? Bien común de uso exclusivo. No puede hacer ninguna alteración. No puede cambiar su destinación. Que es que yo tengo la terraza, el cuarto útil, entonces el cuarto útil es un bien común de uso exclusivo, no es un bien privado, sino es un bien común de uso exclusivo. Entonces a mí se me ocurrió la maravillosa idea de cambiarle la destinación de ese cuarto útil a convertirlo en un aparta estudio. Entonces, como el cuarto útil es de, no sé, es grande, una habitación grande, entonces le voy a hacer un baño y le hago una habitación y la arriendo. No, no puede cambiar la destinación. Las reparaciones y los daños que ocurran en esa bien común de uso exclusivo por consecuencia del deterioro y por culpa del tenedor, pues debe hacerlas él y debe pagar. ¿Ok? Entonces, no se puede ponerse a inventar que es que yo tengo un cuarto útil, entonces me parece que es muy chévere, es muy grande, pero yo no le estoy dando uso, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a arrendarlo como una zona, porque eso también pasa, o sea, a veces uno dice, pero ¿por qué? Dios mío, ¿dónde están esas condiciones? A veces uno dice, pero ¿por qué a veces no se han manejado ni se han estipulado? Porque en el reglamento también dejan esos vacíos, porque a veces se conoce o se desconoce realmente la entrega de estos bienes, el uso, la destinación de estos bienes comunes, de uso exclusivo. Ese es, mm, se deja tanto el vacío que a veces uno dice, pero ¿por qué? Ya les doy la palabra, tranquilos. Hay otro tema. Mire, un propietario tiene una terraza y en esta terraza está causando humedad y dice que la administración es la que debe repararlo. No. Ya les dije que si es de uso exclusivo, la terraza es de uso exclusivo y si es por cuestiones de deterioro, el responsable de esto, el responsable de esto es el tenedor. Ríjase en el numeral 3 del capítulo séptimo de la ley 675. Por favor, léala y ahí le va a quedar claro. Ahora, regálame un minutico, regálame un minutico, por favor.
El siguiente tema nos va a servir para empatar con el otro. ¿Listo? Aquí tiene una pregunta alguien, venga a ver. Julián, tiene la mano levantada, señor. Ah, perdón, señor, le escucho. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, Julián? Bien, bien. Mire, yo tengo una situación particular, que es que existen parqueaderos de uso exclusivo, pero dentro de la escritura no estipula su ubicación. Adicional en eso, en los planos existe la cierta cantidad de parqueaderos, pero tampoco informa el número de estos. Entonces ya nos fuimos a folios y verificamos y pues no hay ninguna información referente. Existen 40 parqueaderos, ¿sí? Es lo único que dice como tal. Y hay propietarios que tienen mayor beneficio porque unos están en techados y otros no. Entonces, he ahí a la pregunta. En este caso, pues buscando el beneficio de toda la copropiedad, ¿cómo se podría trabajar un tema de estos? La constructora en su momento de la asignación no se lo dejó claro, Julián. No nos dejó claro. O sea, les No, dejó. no, señor, no los dejo claro, ni en planos, en planeación tampoco existe ninguna información. En cuanto a escritura, existe el número, dice por ejemplo parqueadero 20, pero pues no dice los diámetros, no dice la Sí, ubicación, pero sí, no, sí, o sea, los parqueados sí están. Lo que no dice es parqueadero 20 pertenece o se le asigna al apartamento tal. Sí, es lo que no entiendo. sí, entonces está la pelea de los que tienen techo y los que no tienen techo. Dice, pues entonces yo voy y le cambio el número y ya, pues digo que es el 40, ¿sí? Y pues tiene también razón, Pero ¿sí? hágalo mediante asamblea y asígnenlo. Sí, ya saben, pero todo, o sea, ahí ya se saben, ahí la pregunta está, listo, esos son de uso exclusivo, ¿cierto? Pero Son aplica, 8 parqueaderos los que no tienen techo. Ahí está. Y son son 8 20. parques, Son son 40, 20, perdón. son Son 40, 40 y pero 8, abarcan 8 para no tienen. todos, alcanzan No, para todos los no apartamentos. porque cada casa tiene 2 parqueaderos. Son 20 casas. Es una construcción muy antigua. Uy, está un tema complejo. Álgido, ¿no? Está complejo. Porque yo diría asignenlo como si fueran comunes, por turnos. Rotación. Sí, porque pues Mm, nadie en ese momento puede decir a ciencia cierta, sí, ese parqueadero es de uso exclusivo y me lo asignaron a mí. sí. Nadie, en ese momento nadie. Entonces yo les sugiero, listo, Ajá. hagámoslo por votación o por rotación. El que lo necesite este mes, pues entonces entra en la rifa y se le entrega por eso, porque nadie me puede decir a mí en ese Rotación. momento, sí, a nadie en ese momento me Porque puede son decir. como son comunes de uso exclusivo. Sí, pero pues No se nosotros, le va a quitar la exclusividad. sí, ¿no? Y Pero como sí, tampoco dicen, no es que quedaron asignados a un parqueadero, a una casa, una, un apartamento. correcto. Entonces háganlo así, es lo mejor. Perfecto. Exacto. Gracias. Listo, Feliz noche. mire. ¿Ya están cansados? No, pero apenas son las 8:06. Póngame cuidado. Hay otro tema. Hay otro tema aquí frente a esto. Ustedes saben el por qué la administración inicial es de la constructora. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Saben por qué? O sea, que la administración inicialmente es de la constructora. Les voy a decir el por qué, la razón del por qué esto viene así. ¿Por qué? Porque primero la constructora inicialmente es la mayor propietaria de la copropiedad y por lo tanto tiene el mayor número de coeficientes y puede tomar decisiones sin tener en cuenta la votación de todos. ¿Ok? Generalmente dicen, no, es que se entregó una torre, pero son 8. Claro, las otras torres pertenecen a la copropiedad, perdón, a la constructora,
y ella, por lo tanto, es el mayor accionista de la copropiedad. Y es por ello que ellos pueden tomar esas decisiones. Ahora, les voy a dejar una tarea y me la averiguan y me cuentan en qué parte de la ley, si hay una sentencia o algo. No me vayan a decir sin un argumento legal. Díganme en qué parte de la norma dicen que mientras subsistan la primera administración, que es de la constructora, no debe existir consejo de administración ni se deben realizar reuniones de asamblea. Ahí se las dejo. ¿En qué parte de la norma, en alguna parte, dice, bueno, mientras se esté bajo la autonomía de la administración de la copropiedad por parte de la primer propietario, no se debe tener consejo ni se deben realizar asambleas? Averigüen y me cuentan. Con esto damos inicio a un segundo tema. Este segundo tema nos dice este segundo tema nos dice, venga, hablemos de los coeficientes. Averigüen y me cuentan si en la norma dice tácitamente o en alguna sentencia o por vía jurisprudencial se ha dicho la primera asamblea o la asamblea, o la asamblea debe estar relacionada frente, no debe haber consejo. No va a haber consejo ni va a haber asamblea. Sí, pero ustedes me están diciendo esto. Artículo 52. Administración provisional. Mientras el órgano competente no elija al administrador del edificio, ¿quién es el órgano competente? La asamblea. Ejercerá como tal el propietario inicial, ¿ok? El que les está hablando ahorita. Quien podrá contar con un tercero para tal gestión. O sea, en teoría, la constructora es el administrador porque es el primer propietario, pero pues puede contratar a otra persona. No obstante, lo indicado en este artículo, en esta parte, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el 51%, aquí se habla de 51%, de los coeficientes de la copropiedad, cesará la gestión de la propietario inicial como administrador. Cesará esa función, o sea, dejará de ser el administrador, ¿ok? Cumplida la condición a que se ha hecho referencia, o sea, 51%, el propietario inicial deberá informarlo por escrito a todos los propietarios del edificio en conjunto para que la asamblea se reúna y proceda a nombrar administrador dentro de los 20 días hábiles siguientes. De no hacerlo, el propietario inicial nombrará el administrador definitivo. ¿En qué parte de la norma dice que no debemos tener consejo? ¿En alguna vía jurisprudencial? Mientras esté administrando la propiedad, el primer propietario, ¿en qué parte dice que no debe haber consejo? ¿Ok?
Entonces aquí lean el artículo 53, eso ya los tocamos, aquí hablamos de la obligatoriedad. Realmente no está directamente plasmado y tampoco lo dice, o sea, tampoco lo dice que no se debe hacer una asamblea. Aquí dice que pues que se podrá, o sea, que la asamblea se reunirá y procederá a nombrar administrador, pero no dice realmente, venga, en ese periodo de administración desarrollado y nombrado por ese primer propietario, no se deben tener esos órganos. No lo dice, no pueden haber reuniones, no lo dice. Doris y Clara y Consejo y Alejandra, ¿algo que agregar? Clara, Dana, mi pregunta era antes del receso, donde tú decías que éramos responsables del IVA. ah, Mm, Y mi pregunta es, un edificio de 8 apartamentos con un local se convierte en una propiedad mixta. no, ¿Debemos pagar IVA o no, el local se encarga solamente del IVA? mm, por el arrendamiento sí, pero por tener ese local no necesariamente quiere decir que me convierto en mixta. Ah, Mire el solo reglamento. por un local no es mixta. No es necesariamente, o sea, no porque tenga locales no quiere decir que se convierte en mixta, porque puede tener 3 o 4 locales a la entrada. No Sí. necesariamente. No, Pero al ser una propiedad de 8 apartamentos debemos tener contador claro. y, y Tiene que mirar el reglamento porque no necesariamente el tener un local quiere decir que ya se convierte en mixta. Hay que mirar qué dice el reglamento. Puede que el reglamento diga no, no, ni siquiera lo deje como local, lo deje como lugar disponible. no Ujú. es un local. Bueno, De entonces hecho, funciona hay que mirar el una reglamento, comercial. qué es lo que dice, porque no podemos presumir si no hasta que miremos el reglamento. Ah, perfecto. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, ya teniendo claro pues esto, realmente pues sí, no lo dice, la norma no es, ha tenido, digamos que esta situación, a menos que el reglamento diga, bueno, mientras subsista, eh, ah, ¿a quién? ¿A quién no deja hablar? ¿Doris? ¿Quién es Doris? ¿Doris Espitia? Listo, Doris. Buenas noches. Sí, señora. Bueno, entonces, es una pregunta que coloqué en el chat, pero como me desconecté un momento, entonces no sé si de pronto me la alcanzaron a contestar, que no tiene que ver con el tema que estamos tratando en este instante, porque fue hace ratico. Lo que pasa es que hay un copropietario que solicita las copias de absolutamente todos los soportes contables. Si bien ellos tienen derecho, pues obviamente a hacer auditoría y a validar la información en oficina de administración, ¿hay alguna norma que les impida tener las copias de toda la información contable, o sea, de todos los soportes contables? Pues la pueden revisar física, pero que tengan los soportes de toda la información, ¿es posible? Bueno, ellos tienen derecho, sí, tienen derecho a revisarlo, ¿ok? Tienen derecho a consultar. De Ujú. hecho, todo, si nosotros miramos, vamos a mirar acá algo por acá, en el artículo 37, si no me falla la memoria, ya se los muestro. Eh, mm, no, pues, ¿qué pasa? Ellos sí tienen derecho, ¿ok? O sea, no hay ninguna norma que diga no pueden tenerlo. O sea, no hay ninguna parte que diga no, es que no pueden tener acceso. Ellos tienen derecho a la inspección, sí lo tienen. Eh, mm, A la inspección sí, pero a tener toda la documentación en su poder.
O sea, Sí, en su poder es que están solicitando las fotocopias de que toda la sí, información. si lo está haciendo por escrito, sí. Que él va a tener que correr con el tema de los costos de las copias es otra cosa, pero pues que tenga derechos, sí, realmente sí, porque igual es parte de la propiedad, o sea, sí tendría derechos. No, eso sí no hay que complicarse un poco con eso, pero sí tiene derecho. ¿Qué pasa? Hay algunos temas que están regulados posiblemente, y tranquilos, espérenme porque yo les voy a dar la participación. Recuerden que el sábado vamos a dar un espacio de participación, ¿ok? Hay un tema que seguro ustedes han encontrado con la ley 1581, que es obviamente la ley de protección de datos, ¿no? Ujú, Mm, pero eso va más ligado a las políticas que ustedes implementen, ¿ok? ujú. Va más ligado a las políticas que ustedes implementen, pero en ese caso no, no, porque eso no es un dato público, o sea, yo tengo derecho a ver cómo está en el tema de procedimientos, tema de consultas, en temas de reclamos. No es un dato sensible, no es un dato personal, no es un dato que afecte la integridad de los demás, entonces no entraría en esa Y ya, estructura bueno, de la ley de la 1581, porque a veces se escudan en eso, dicen, ah, no, es que la ley 1581 de protección de datos, no me permiten entregarle esa documentación, no, porque no es un dato ni sensible, no es un dato privado, no afecta la ujú, integridad de los demás, no. Diferente es que yo pida, por ejemplo, el estado de cuenta de el dueño de un apartamento que no es mío. Eso es mm, otro tema, ok, listo. ¿cierto? Y la otra, que sí ya pues tiene que ver de pronto con los casos que usted estaba explicando ahorita, un patio de uso, de un bien común de uso exclusivo de una unidad, esta unidad le colocó un techo y lo está utilizando para, bueno, lo está utilizando. Entonces, él hizo una modificación en esa zona de bien común de uso exclusivo. En ese caso, ¿qué implicaciones tiene para el copropietario haber hecho ¿Para qué una lo está modificación? utilizando? O sea, es diferente, o sea, cambió la destinación Sí, eso es de, un patio. Sí, por eso, exacto. Es un cambió la patio destinación de ser patio a ser una pieza, por ejemplo. hacer, bueno, tiene un extractor encima de la... Sí, lo está Pues, utilizando para uso propio, por decirlo así. o Y sea, pues sí, hizo, pero los es que una cosa es que, por ejemplo, yo tenga el patio y que diga, ay, es que ¿sabe? Por el sol de la ciudad y por evitar temas de enfermedades como cáncer, pues yo coloco una cúpula, Dale. ¿cierto? Y la Sí. cúpula para evitar el daño. Eso es diferente. Ah, diferente es que yo diga, tapo y le coloco un techo al patio y lo uso como habitación. Ah, ok. No, colocó un extractor en la plancha. Pero pues no está cambiando la destinación. En teoría, lo que no se puede es cambiar la destinación. Ahí no está cambiándole la destinación y Mm, tampoco está afectando la estructura de la copropiedad. Ahí lo que está haciendo es tal vez salvaguardar sus condiciones para evitar un tema de una enfermedad. Eso es otra cosa. Hay que también, claro, eso tendríamos que tenerlo, hay que mirarlo muy bien, porque mm, ahí no está cambiándole la destinación y él le va a decir, él le va a pelear, es que no, yo es que no estoy cambiando la destinación, claro, él la estoy modificando, no porque pues también está en el techo puede estar, por ejemplo, la cúpula puede estar pegada desde de la pared principal, entonces pues no, hay que mirarle eso, todo eso hay que mirarlo, no se puede decir no. simplemente, es que lo está modificando, no lo está modificando, no lo está, Ah, ¿listo? listo, vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tocar un tema aquí que es los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes de participación o los coeficientes de copropiedad? Esos coeficientes nos permiten, vamos a cerrar micrófonos, nos permiten evaluar la participación porcentual que tiene cada propietario en el conjunto residencial. ¿Ok?
No, los coeficientes no todos son iguales, para que de pronto quede esto más claro. No, los coeficientes todos son iguales. Esto depende por del tamaño de su copropiedad. ¿Ok? El coeficiente le da a usted tanto derechos como deberes. Derechos, ¿por qué? Porque usted puede, básicamente, déjeme que le busco algo. Puede tener derechos en relación a que mi voto sea mayor en las decisiones de la copropiedad. ¿Ok? Puede ser, o sea, puede usted decir, listo, mi voto puede ser mayor